digamos, ¿no? A través de una conceptos netamente analíticos. En este caso vamos a ver si necesitamos o no necesitamos. Aquí me está dando que la máquina recibe 25 HP. Entonces la potencia es 25 y su esfuerzo es 33.000 por 25 dividido la velocidad lineal. Esto me da las unidades, me da en libras. Vuelvo a indicar, el tema de las unidades es un tema que es cosecha de ustedes. Bien, el ejemplo dice calcular los números de esfuerzos flexionantes para el piñón y engranaje del siguiente esquema. Esta es la fórmula para calcular el número de esfuerzos flexionantes. Y fíjese, ya lo habíamos descrito y está en todo caso descrito acá. K sub 0, K sub S, K sub M, K sub E, K sub B. El J es el factor de geometría. Y la mayoría de estos elementos se los consigue de tabla. Por eso le indiqué de que estén a mano con sus tablas. Porque en el ejemplo, el desarrollo va directamente con sus tablas. Entonces acá dice, de la figura 9.17, JP y JG. Si todos están con la figura 9.17, que me dice que es el factor de geometría J tomado de la norma ACMA para engranajes que tienen involuta 20 grados. Bien, ¿cómo entramos a encontrar el JP del engranaje? En el eje horizontal dice el número de dientes para el cual se desea el factor de geometría. En este caso, ese número de dientes es 20. Ubico el 20 y me voy hacia arriba hasta cortar una de las líneas que corresponde al número de dientes del engranaje con el cual está engranado. Y ahí tiene una serie de números, desde 17 hasta 1000 creo que tiene. Ahí lo va a intersectar muy aproximadamente al número 80 y le indica que corta en un punto. De ese punto se va hacia al eje vertical y encuentra de que el factor de geometría J para el piñón es aproximadamente 0,34. Yo coloqué ahí 0,335. Es cuestión de mirarlo bien de cerca o mirar estando con su regla y todo eso ahí, encontrar este valor de acá. Así a vuelo de pájaro, como dicen rápidamente, o a ojo de buen cubero, encontrando una intersección o una interpolación entre 50 y 85, bajo por esa curva hasta intersectar al número 20 y encuentro de que evidentemente es 0, 1, 2, 3, 4, 0,33 más o menos, ¿no? 0,335, 0,34. Bien. No le vamos a hacer mucho problema si me equivoco con 0,05 centésimas, ¿no? Luego, el JP del engranaje, hago al revés. El número de dientes que necesito está en el eje horizontal y es 70. Entonces, encuentro 70 y me voy a intersectar con el número de dientes que engrana, que es el 17, entre el 17 y el 25, y me voy a intersectar la curva y me da aproximadamente 0,42. Entonces ya tengo los factores de geometría tanto del piñón como del engranaje. El factor de sobrecarga K sub 0 lo encuentro en la tabla 9.5. Factor de
sobrecarga sugerido y me dice qué tipo de máquina es. La máquina impulsada es me decía que la máquina impulsada es una sierra industrial. Es una sierra industrial y la fuente de potencia es un motor eléctrico. Hay una tablita ahí. Dice, para fuentes de potencia se usarán los siguientes. Dice, uniforme es un motor eléctrico o una turbina a gas a velocidad constante. El ligero es una turbina hidráulica o impulsor de velocidad variable. El choque moderado vendría a ser un motor multicilindro, es decir, un motor a combustión interna. Para las máquinas conducidas, la carga uniforme viene a ser un generador de trabajo pesado continuo. El choque ligero, ventiladores, bombas, agitadores, transportadores con carga uniforme, bombas rotativas. Choque moderado son bombas centrífugas de alta velocidad, choque pesado. Bueno, ahí tiene la información y de acá yo puedo sacar de que mi factor de sobrecarga es 1.5. Es decir, es uniforme y es de choque moderado. La potencia es un motor, entonces la fuente es uniforme. La máquina impulsada tiene choque moderado y calculo, ahí entro a 1.5. Lo saco de la tabla. El factor de tamaño, que viene a ser K sub S, el factor de tamaño está relacionado al paso diametral. Tabla 9.6 dice, si el paso diametral es mayor o igual que 5 en pulgadas, entonces el factor de tamaño es igual a 1. Para que los dientes de engrane con P de 8 son relativamente pequeños, dice que esto vale 9, en la tabla 9.6 vale 1. El factor de distribución de carga lo voy a encontrar haciendo uso de la figura 9.18 y 9.19. El factor de distribución de carga K sub M es igual a 1 más CPF más CMA. CPF lo encuentro en la figura 9.18 y el CMA en la 9.19. Bien, para eso necesito una relación del ancho de cara entre el diámetro del piñón. El ancho de cara es 9.5 y el diámetro del piñón, creo que lo calculamos ahí, es 2.5. ¿Cuánto me sale esta relación? 1.5 dividido 2.5 me da 0.60. O me sale 3/5, ¿no? Con ese valor, en la tabla o en la figura 9.18, en el eje horizontal tengo el ancho de cara. Ubico el 1.5 y me voy a intersectar hasta la curva de 0.6. Pero no hay una curva que tenga un valor de 0.6. Tiene, para relaciones de ancho de cara, diámetro de paso, tiene 0.5, tiene 1, tiene 1.5 y tiene 2. Tendría que interpolar entre 0.5 y 1. Caso contrario, tendría que utilizar la fórmula, dice, cuando F es menor a 1 pulgada, cuando el ancho de cara es menor a 1 pulgada, dice, ¿no? Me indica cuál es la fórmula. Pero cuando el ancho de cara es menor que 1, o más bien mayor que 1 y menor que 15, puedo utilizar la fórmula que está
a lo último, que viene a ser F dividido 10P, es decir, si F es mayor que 1 y menor que 15, estamos hablando de pulgadas, entonces el CPF puedo calcularlo como F dividido 10 veces dP menos 0,0375 más 0,125 F al cuadrado. A ver, esta F no es al cuadrado, es simplemente F. 0,125 más 0,125 F. Nada más. Puedo calcular con esa fórmula o directamente entrar a la gráfica y encontrar, leyendo en la gráfica, este valor le va a salir muy aproximado. En cambio, por este lado le va a salir exactamente el valor. Yo leo aquí CPF 004 para 1.5 y un valor intermedio entre 0.5 y 0.6. Dice que leo 0.004. Puede que sea menor. No lo calculé yo con la fórmula. Si alguien está con su libreto ahí, lo puede calcular. A ver, dice F vale 1.5 dividido entre 10 por dP sería dividido entre 25 y en menos 0.0375 y a eso le vamos a sumar 0.125 por F, que es 1.5. Bien, exactamente encuentran, ¿cuánto sale eso? 0,04125. Bien, entonces aquí está un valor aproximado, ¿no? CMA también, utilizando la gráfica número 919, las condiciones para entrar a esa gráfica me los da el enunciado, me está diciendo el engranaje es cerrado, fabricado bajo normas comerciales. Entonces acá entro a la gráfica esa, en el lado del eje horizontal tengo el ancho de cara y en el lado vertical, en el eje vertical a mano derecha, tengo las características de fabricación de los engranajes y al ladito están sus fórmulas. Tengo para engranajes abiertos, unidades comerciales cerradas, unidades de precisión cerradas y unidades de extra precisión. Nuestro caso es una unidad comercial cerrada, viene a ser, yendo de abajo hacia arriba, la tercera curva, que tendría que intersectar desde 0,15 a la tercera curva, me da exactamente o bien aproximadamente 0,15, 0,155, el valor de esto de acá. Esto de la gráfica me sale aproximadamente 0,15, pero puedo calcularlo, si yo prefiero hacerlo exactamente. La fórmula que debería utilizar es CMA es 0,127 más 0,0158 por F menos 1.093 por 10 a la menos 4 por F al cuadrado. Bien, una vez que tengo ese valor, reemplazo en la fórmula y obtengo un valor de K sub M que me da 1.19. Aquí puedo tener yo diferencias si saco de tabla o saco a través de los cálculos. Yo le recomiendo que lo saque con los cálculos, que le va a dar exacto, siempre que no se equivoque. Y bueno, ahora nos toca encontrar el valor de K sub B. K sub B lo voy a encontrar
haciendo uso de la figura 920. Bien, aquí la información que tengo del enunciado simplemente es esa y no hay más información. Está montado sobre puentes con cojinetes. Bien, esa tabla me dice, o más bien esa figura 920 me dice cómo calculo K sub B. K sub B es igual a 1.6 por el logaritmo natural de 2.24 sobre MB. Y la relación MB, que es la relación de respaldo, que viene a ser, ahí la tienen la figura donde están los dientes, a la altura total del diente está está dividiendo la altura total del diente y en el numerador lleva T sub R. T sub R es la altura maciza que tiene el engranaje después de la, digamos, del diámetro del agujero. Si yo no tengo la relación de respaldo, no puedo calcular K sub B. Puedo tener la altura total del diente o T sub R, también, entonces sí puedo calcular MB y reemplazo en la fórmula. Pero también dice que para engranajes macizos, el valor de K sub B es igual a 1. Y cuando la relación de respaldo MB es mayor que 1.2, K sub B es igual a 1. Bueno, creo que cuando hablamos de la teoría, hablamos de engranajes que son macizos y engranajes que son... Y aquí puedo ver, este por ejemplo, un engranaje macizo, su K sub B debería ser a 1. Este no es macizo, tiene estos espacios libres. Entonces tendría que tener los elementos para calcular el MB. Bien, entonces, a partir de acá, asumo por el tipo de fabricación K sub B igual a 1 por el tipo de fabricación a partir de modelo y que es macizo. Digamos. El K sub B en la figura 921, conociendo la velocidad lineal y el número de calidad del engranaje, el número de calidad me dice que es 6 y la velocidad que yo he calculado es 1145. 1145 y K sub B igual a 6. Voy a ir a intersectar y me sale algo así como 1.40 y... A ver, el 6 después de 1000. Y puede ser 1.43, 44. A ver, yo puse 45. Aplicando bien con una regla, ¿dónde está el 1100? Tal vez salga 1.43 y no 1.45, mirándolo exactamente, ¿no? Con K sub B igual 6 y 1145. Bien, como ya tengo todos esos datos, ahora puedo calcular el número de esfuerzo flexionante para el piñón. El número de esfuerzo flexionante para el piñón, tengo WT en la fórmula, no se olviden. La fórmula dice el STP del piñón es igual a WT por el paso diametral dividido F por J del piñón, y esto es K sub 0, K sub S, K sub M, K sub B y K sub B.
Esto no hay problema del orden como lo coloque uno, pero de preferencia podríamos escribir así, digamos, ¿no? Entonces, esto ya lo calculamos. Este de acá, el paso diametral es 8, dividido entre ancho de cara 1.5, el JP 0335 por arriba, en el numerador va el caso 0 1.5, el caso S es 1, el caso M es 1.19, el caso B es 1 y el caso B dinámico es 1.45. Eso me da 29.700 PSI. Para el engranaje, todos los valores son iguales, solo varía el factor de geometría. Para el engranaje, todos los demás valores son iguales, solo varía el factor de geometría. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Para el engranaje, el ST del engranaje es igual al STP del piñón por el J del piñón dividido entre el J del engranaje. Para no hacer más operaciones. Entonces hago esta operación, es decir, a esto lo estoy multiplicando nuevamente por JP y lo divido entre esto. Siempre va a salir menor, 23.700. Y eso es el esfuerzo en el piñón. Siempre será mayor que en los engranajes porque el valor de J aumenta cuando aumenta el número de dientes. Y hasta ahí hemos encontrado entonces el esfuerzo, el número de esfuerzos flexionantes para los engranajes, tanto para el piñón como para el engranaje. Fíjense que todo esto va con tablas gráficas. Bien. A partir de acá, la norma ACMA considera que este número de esfuerzos flexionantes, este número de acá, no está todavía muy claramente definido, porque le falta ciertas consideraciones que debería tomar en el diseño. Es decir, en el diseño es necesario considerar para complementar el diseño es necesario conocer los factores como por ejemplo el tiempo de servicio. Cuando yo diseño el engranaje, ¿cuánto estimo que va a trabajar? Esto lo puedo asumir como decir horas de trabajo. Otro factor que debo considerar es la confiabilidad y otro es todos son factores, factor de confiabilidad y un factor de seguridad. Entonces, de ahí que ustedes tienen en su formulario
el S, creo que está ahí el SATP, que es el número de esfuerzo flexionante ajustado o corregido. No estoy seguro si la información de las fórmulas en el libro lleva la misma nomenclatura, pero se refiere al número de esfuerzo flexionante corregido. Sí, ese AT y obviamente representa número de esfuerzo ajustado del piñón, y el SATG es el número de esfuerzo flexionante ajustado del engranaje, donde el número de esfuerzo flexionante ajustado es mayor que el número de esfuerzo flexionante que acabamos de calcular. Ese número de esfuerzo flexionante ajustado es igual al S sub T por el factor de SF y K sub R dividido entre Y sub N, donde SF es el factor de seguridad y K sub R es el factor de confiabilidad. Esto lo voy a conseguir en tablas y esto es información pero normalmente S sub F toma valores que está entre 1 a más o menos va entre 1 a 2.5. Si no tuviera, digamos, ¿no? el factor de seguridad. Un factor de seguridad implica que yo voy a tener necesidad de hacer mucho más robusto, por ejemplo, mi engranaje, con un material bien calificado, vamos a decir así. Y el Y sub N, que lo definimos como el número de ciclos, o más bien el factor de ciclos de esfuerzo, este es un factor de ciclos de carga o de esfuerzo que lo vamos a encontrar en la figura 922. Figura 922. Pero para eso yo necesito calcular el número de ciclos de carga. NC es el número de ciclos de carga. NC está en función de, esto viene a ser 60 por L, por N y por Q. Donde L
está en horas, N es RPM, este factor de conversión, y este valor de Q en general es aproximadamente 1 debido a las veces que entra en cada vuelta. Por ejemplo, es decir, los engranajes normalmente vienen así, un par de engranajes. Es decir, que cada vez que da una vuelta hay un solo toque, digamos, para transmisión de potencia. Este engranaje y este de aquí. Sería muy diferente si yo tengo, por ejemplo, aquí un engranaje y aquí otro engranaje, pero acá tengo otro engranaje. ¿Ya? Es decir, que este engranaje, si tengo ese tipo de arreglo, este es el engranaje motriz, este es el conducido y este también sería un conducido. En ese caso, este factor de acá sería 2, si estoy analizando este. Porque tendría aquí y tendría aquí. Para el otro caso, cada uno es una sola vez. Voy a encontrar, a ver, el concepto. Cuando encontramos el concepto de factores de Y sub n, número de aplicaciones de carga por revolución, dice. El Q es el número de aplicaciones de carga por revolución. O sea, ¿cuántas veces este engranaje entrega o recibe carga en cada vuelta? Ya dijimos que cada vez que da una vuelta, el punto de contacto normalmente es un diente. Entonces, cada vuelta que da, digamos, entrega una sola vez. En cambio, este de acá está entregando 2 veces. Pero como normalmente el arreglo es casos excepcionales, Q debería ser diferente. En caso contrario, se utiliza Q igual a 1. Bien, entonces, como le decía, la ACMA introduce estos términos de SF, K sub R y Y sub N. Introduce. Este factor de acá lo voy a encontrar en la gráfica 922. Pero necesito encontrar el N sub C. Ya dije, N sub C está en función de 60 por L, por N y por Q. Q vale 1. L viene a ser las horas de servicio. Y aquí también tendría para el piñón, ¿no? Tendría N en la velocidad. Y voy a tener aquí tanto para el piñón como para el engranaje. Entonces, una vez que tengo toda esa información, o sea, al problema, digamos, que acabamos de encontrar, el S sub T, podríamos adicionarle lo siguiente. Si el diseño del problema anterior tiene una confiabilidad
del 99%. Y un factor de seguridad S sub F igual a 1. Sí. Y una vida estimada de, vamos a ponerle, ¿qué decía el enunciado que era la máquina? ¿Se acuerda alguien? Nadie. Una sierra, ingeniero, era una sierra. Una sierra industrial, decía. Una sierra industrial. Vamos a ponerle de 20.000 horas. Si no tienen esa información, ustedes tienen la tabla 9.7, vida de diseño recomendada, dice, ¿no? Ahí tienen electrodomésticos, motores de avión, automotriz, equipos agrícolas, elevadores, ventiladores, motores eléctricos, sopladores industriales, maquinaria industrial en general, bombas y en fin, ahí tienen una lista. Es decir, si yo tengo esos factores, entonces primeramente tengo que calcular el N sub C del piñón, que va a ser igual a 60 por L por N del piñón, y dijimos Q, y esto voy a ponerlo acá, que Q vale 1. Si no hay otra información. Entonces, N sub C del piñón va a ser igual 60 por L, que viene a ser 20.000 horas, por N sub P, que es dato, y me dice que es, ¿cuánto era la velocidad? 1750. 1750. Bien, entonces, colocándolo a la máquina, ¿cuánto le da eso? ¿Cierto? Sí, ingeniero. Bien, ahora necesitamos calcular también el NC del engranaje. Estos datos son los mismos, pero este de acá ya no es el mismo. Su velocidad del engranaje es igual a la velocidad del piñón dividido entre la relación de velocidad. La relación de velocidad yo lo puedo calcular con el número de dientes del engranaje entre el número de dientes del piñón, y esto era 70 dividido 2 es 3.5, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, con eso calculo el NC del engranaje. ¿Cuánto me da? $500. ¿Quién? $500.
El N del engranaje dice que da 500 RPM, pero esto de acá, ¿cuánto da? 20.000 por 500 por 60. ¿Seguro? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien. Entonces, de la gráfica, (922), entren ustedes a esa gráfica. En el eje horizontal tienen el número de ciclos de carga. ¿Ubican? (922). ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, en esa gráfica, ustedes pueden ver de que a partir de 10 a las 7 hay un punto de inflexión de las curvas. La una tiene una pendiente diferente, una que está al lado de arriba y otra al lado de abajo, donde tiene un área sombreada, ¿sí? O un área más oscura. Y la parte de arriba me indica que tiene una fórmula para calcular Y sub n igual a 1.3558 por N sub C elevado a la menos 0,0178. Y la curva de abajo es Y sub n igual a 1.6831 por N sub C elevado a la 0,0323. Bien, entonces, para valores de número de ciclos de carga mayores que 10.7, vamos a leer en esas curvas de ahí, y yo encuentro después de 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9 y 10 a la 10. Ubiquen ustedes el número de ciclos de carga para el piñón, que es 2.1 por 2 a la 9. ¿Se puede ubicar? Y ubican 2.1 por 10 a la 9. Que quiere decir que sería 10.1, la siguiente línea sería, la primera donde está el 10.9 sería 1 por 10 a la 9, la siguiente sería 2 por 10 a la 9, la siguiente sería 3, 4, 5, así hasta que llega al 10 a la 10. Entonces, en esa curva ustedes pueden intersectar la curva inferior, o más bien la curva superior, y en el lado vertical leer a qué valor corresponde. Si me voy a ir, voy a intersectar 2.1, ¿no? Sería 1, 2.1 y voy a interceptar ¿cuánto? No sé si leen 0.95 o lo pueden calcular con la fórmula superior, con la fórmula que está en la parte superior. Y me indica cuánto vale eso. 1,3558 por 2.1 por 10 a la 9. A ver. 0,0178. Omar, tu micrófono.
arregle, dígale, o se compre otro. ¿Cuánto le dio? 0.92. ¿Será? Está leyendo en la curva superior, ¿no? De la parte sombreada, a ver si puedo dibujar algo acá. Esa curva está así y vienen así varias líneas. Aquí tiene 10 a la 7 y aquí hay una curva y todas intersectan aquí. Y esta otra curvita viene acá, digamos. En esta curva de acá, vamos a leer. Si aquí tengo 10 a la 9, un poquito más adelante voy a tener 2.1 por 10 a la 9. En esta curva de acá, esto de acá, ¿cuánto da? Usted dice 9.2. ¿Sí? Si tiene error en la lectura, es mejor que lo calcule como 1.3558 por n sub c elevado a la menos 0,0178. Y entonces voy a tener el y sub n del piñón y el y sub n del engranaje. Bien, ya deberían de tener esos valores calculados. ¿Cuánto? Ingeniero, para los dos valores de Y sub n del piñón y del engranaje utilizamos la misma fórmula, ¿cierto? Claro, está leyendo en la misma curva, simplemente que los n sub c son diferentes. Aquí me dijo su compañera que esto le daba 0.92 y este de acá me da 0.90 y 0.876 sale, ingeniero. ¿cuánto? 0.87. Fíjese, voy a dibujar un poquito esta curva, está así, aquí está 1, la curva, esto es 0.9, esto es 0.8. La curva superior, después de, digamos que corta aquí en 10 a la 7, viene y termina aproximadamente ahí, y la curva inferior viene y termina aproximadamente aquí. Entonces yo estoy leyendo acá con 2.1 por 10 a la 9. Voy a leer acá. Y estoy leyendo, el otro valor es 6 por 10 a la 8. Vamos a suponer que el 6 por 10 a la 8 está acá. No podría darle 0.87. Ingeniero, sale 0.95. 0.95. Bien, el otro sale 0.95 entonces. Bien. Ahora entonces, tenemos ese que sacamos de tabla, el SF que es dato, el K sub R
me dice, para una confiabilidad del 99%, y eso lo voy a encontrar, tabla 9.8, para una confiabilidad del 99%, una falla en 100, me dice que esto vale 1. Tabla 9.8. K sub R es igual a 1. ¿Lo encontraron, no? Entonces, el número de esfuerzo, el número ajustado del esfuerzo del piñón es igual al S sub T del piñón por K sub R por SF dividido Y sub N del piñón. El S sub TP del piñón era 29.700. $29.700 por 1 dividido 0.92. El S sub AT del engranaje es igual al S sub T del engranaje por K sub R, S sub F y el Y sub N del engranaje. Por 1 dividido 0.95. Y este valor era, si no me equivoco, 26.000. 23.700. Bien, entonces 29.700 dividido 0.92 me debe dar algo así como 30.000. Cante. 32.282,60. 32.000. 282. Estos son PSI. Y este de acá. 25.000. 760. 24.947,37. 24.947. Bien. Ahora, fíjense, con ese resultado, yo voy a seleccionar un material. Acuérdense de que el diseño de los engranajes en esta parte corresponde en indicar el material del cual debe ser fabricado el engranaje, tomando en cuenta todas estas características. La geometría que ya tenemos como dato, las cargas a las cuales está actuando, la seguridad a la cual quiero tener mi diseño, la confiabilidad de mi diseño y los diferentes tipos de factores como ser el borde de orilla, un engranaje comercial cerrado, un engranaje que tiene esfuerzo de carga moderada y todos los factores que hemos calculado ahí. Haciendo uso de las tablas, (9.3), la gráfica 9.10 y la gráfica 9.11, la gráfica 9.10 dice número de esfuerzo flexionante admisible, es decir, el ajustado. Con ese lo vamos a comparar nosotros. Entonces, la 9.11 dice número de esfuerzo de contacto. Eso nada que ver. La 9.10, la tabla 9.3, número de esfuerzo admisible para materiales de engranaje de acero templado. La número 4 dice número de esfuerzos permisibles para engranaje de acero y bronce. Y las primeras dos columnas
Sí. Más bien la segunda y tercera dice número de esfuerzo flexionante admisible y el otro dice número de esfuerzo de contacto. Lo que se refiere al número de contacto no vamos a hacer ese, es otra metodología para calcular o para determinar el tipo de material. Nosotros solamente estamos haciendo con el número de esfuerzo admisible. Entonces vamos a determinar el tipo de material y se supone que ya hemos leído en la parte de las características de los materiales, de acuerdo al libro, tienen, como le decía, la tabla 9-10, y de preferencia se utiliza el grado 1, de preferencia se utiliza los tipos de materiales que están como grado 1 por su acabado de mecanizado que tienen. Después tenemos la tabla 9.3, que lo tienen ustedes en su formulario. Y otra tabla que tengo acá es la 9.14, número de esfuerzo flexionante admisible. No sé si la tienen ahí en su tabla. 9.14. Si no lo tienen, deberían de incluirlo porque podría darse el caso de que les falte. La 9.15, también el número de esfuerzo flexionante admisible. Ya le dije la tabla 9.4. Y bueno, esos son los lugares donde puede encontrar. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Le decía que de acuerdo a la tabla o la gráfica, vamos a buscar nosotros, por ejemplo, la figura número 10. Leyendo con la curva 9, grado 1. El valor que yo he encontrado es 30 para el piñón, 30 y... ¿cuánto me dijo? 32,000. Entonces ahí tengo yo mi curva, me dice en el eje y vertical lado izquierdo, tengo en unidades de libras por pulgada cuadrado, y más a la izquierda tengo el número de esfuerzo flexionante admisible en MPa. Bien, agarro 32,000 y voy a intersectar a la curva de grado 1, y aproximadamente intersecta a esta curva y bajo hacia la horizontal, y voy a encontrar, voy a poner acá con 32,282, figura 910, curva grado 1, es decir, esto está así, ¿no? Aquí tengo el S sub T, aquí tengo la curva, grado 1, y aquí tengo la dureza. Intersecto acá y leo esto acá. Me dice que tengo una dureza aproximadamente de 250 HB. El material del cual va a ser fabricado mi engranaje tiene que tener una dureza de aproximadamente 250 HB. Dureza Brinner. Si utilizo ese material y dice que este material es engranaje de acero templado total, ¿ya? Esta curva, la número 10, es para engranaje de acero templado total. Puede leer la norma AGM 2001 C95. Bien, entonces, cuando yo tengo la dureza,
para complementar esto de acá. Cuando saco de la tabla, yo saco esa dureza y digo aquí, con la dureza, y bien, vamos a decir aproximado 250 HB, me voy al apéndice 3, y voy a buscar ahí 250, dureza Brinell, dice la última columna, dice dureza Brinell. Y encuentro, por ejemplo, 262, corresponde a un acero IC 1040 o QT 400. Bien, quiero afinar o quiero elegir otro material. Tengo otro que dice dureza 277. Corresponde a un 1144 o QT 400. Bueno, ustedes por la teoría deben saber qué quiere decir OQT. Se refiere a cómo está relacionado el tratamiento térmico, ¿no? ¿Qué otro valor tengo más próximo ahí? Más próximo al 250. Vuelvo a tener el 11, puedo tener nuevamente el 262 y corresponde a un IC OQT 1300, 4150 o QT 1300. Después tengo 280, que ya se aleja mucho. Tengo 229, tengo 241. 255, ingeniero. ¿Cuánto? 255. 255. Tengo el 255, correcto, el 8650 UQT 1300. Me dice que aquí tengo una dureza de 255. Y si tuviera que elegir bien asegurado, entonces diría el material del cual se debe fabricar el piñón es IC 8650 o UT 1300, que tiene un SSUI de 155, un SSU de a ver, estamos en el 255, no, es 113 y 122. Además puedo encontrar la elongación, puedo encontrar la ductibilidad y más información que yo quiera. Lo mismo hago para el engranaje, a la misma curva con 28.000, la misma curva con 28.000, y voy a encontrar que su dureza es aproximadamente 200. Como no son muy alejados, por lo general los engranajes se utilizan los mismos materiales, ¿no? Entonces, el piñón es el que lleva más fuerza, entonces por lo general
el material del cual va a estar fabricado el engranaje es el mismo. Pero en este caso, me está pidiendo para los dos y digo, para el engranaje con S sub T del engranaje que era 28.000, ¿cuánto? 24.947. No. ¿Cuántos acá? Ah, 23.000 ya. 24.900. De gráfica, entonces, 24.900 y curva, grado 1, bueno, entra 24.900 y puede ver de que difícilmente va a poder encontrar un valor ahí, salvo que extrapole la curva y estaría encontrando un valor de 160 más o menos la dureza. Si no puede leer ahí el 24.900, en la figura 914, que dicho sea de paso no lo tienen ahí, en la figura 914 tampoco se encuentra, porque es para valores más grandes, pero tiene la figura 9.4 y encuentra número de esfuerzo flexionante admisible. ¿Cuánto es el que tenemos nosotros? Es 21.000, 24.000, ¿no? Vamos, 25.000. Estaríamos hablando en la tabla 9.4, un acero templado de hierro dúctil ASTM A356, templado y revenido, le da una dureza de 2.29, tabla 9.4. Si no la tiene, yo le recomiendo que lo consiga. Entonces aquí no hay en la tabla, y digo en la gráfica, de tabla 9.4, y ya no tiene que ver nada este grado, de tabla 9.4, esa sí la tenemos, encuentra 27.000 y dice hay 27.000, es el más cercano a 25.000. Después tiene el 22 o el 31. Dice, la dureza es 229 HB. Pero ahí mismo le dice que es para un hierro dúctil nodular ASTM A536. Y le dice todavía 100-70-03, templado y revenido. Si con esta dureza yo me voy al apéndice 3, busco 229, o el más cercano, encuentro uno de 235, de 235, aquí tengo 229. Exactamente tengo uno de 229
y me indica acero IC 5160 OQT 1300 que tiene una dureza igual a 229. Este tiene un SSUI de 100 y un SSUI de 115 KSI. Bien, y ahí termina el ejercicio, donde yo estoy eligiendo el material del cual debe ser fabricado el engranaje y el piñón. Bueno, preguntas. Ingeniero, mi pregunta solamente sería lo que estamos avanzando ahorita en el caso del material. Si no encontramos en la figura 910, entonces buscamos un número próximo en las tablas 94 o la 95, ¿cierto? Bien, las tablas que ustedes podrían tener acceso son la 910, la 914, tabla 93 y tabla 94. Figura 910, figura 914, tabla 93 y tabla 94. Muchas gracias. Bien, le voy a hacer recuerdo lo siguiente, por si acaso, para que le comenten a sus compañeros. Después del examen, no he llegado a tener el límite, digamos, de personas que pueden participar en el Zoom. Eso significa de que de aquí para adelante no tengo excusa de que me diga yo no pude dar. No es que me van a venir solamente a dar el examen. Voy a emplear la reglamentación que dice, la resolución de decanato que dice que para poder ser evaluado el estudiante debe tener una asistencia a clase. Cuando es físicamente, en condiciones de esta situación, esa asistencia se verifica a través de la plataforma Zoom. Y aquí tengo 95 personas, quiere decir que tengo espacio para otras 4 personas más. Bueno, entonces no hay excusa que me digan, no, que yo no voy a poder entrar porque somos más de 100, En todo caso, para que lo comenten con sus compañeros y se registran en el chat, por favor, para tomarle en cuenta su asistencia a los que están presentes en este momento. Y si no tienen preguntas, yo lo dejo para que lo vean el ejercicio, lo estudien, lo analicen y si tienen dudas, pregunten en la próxima clase. Caso contrario, vamos a avanzar con el otro tema. Tengo una pregunta, ingeniero, disculpe. Vamos, adelante. Se muestra con la cara, maestro. Ingeniero, en la figura, disculpe, 9, 10, hay en el grado 1 en la curva, hay una fórmula. ¿Qué fórmula es esa? En la Porque 910. Sí, número de esfuerzos flexionantes admisibles, dice, ¿no ves? En el subíndice de figura 910. Sí, sí. El esfuerzo admisible ese no es el mismo que el esfuerzo corregido de la fórmula.
del Es SATP. decir, el esfuerzo corregido de la fórmula, nosotros lo comparamos con el número de esfuerzo flexionante admisible de esta gráfica. Ya, ok, ingeniero, ese era mi duda. Entonces, es simplemente una comparación con lo que hemos sacado. Claro, el que yo he calculado, tengo que buscar uno que tenga mínimo el valor que yo he calculado. ¿Y cuál es ese material? Ese material lo elijo entonces con esa gráfica y con esas tablas. Y tengo que buscar uno que sea, ya hemos dicho, siempre nos vamos a ir al inmediato superior o levemente superior. Muy, muy particular el caso que agarramos acá del engranaje y que encontramos 229, está ahí listo, entonces no hay dónde perderse. Sí. Y otra pregunta sobre el grado, el enunciado no va a decir qué grado es para saber qué tabla, qué curva utilizar. Bueno, yo le recomiendo que la lea en la bibliografía y dice, con respecto a las curvas esas, grado 1, grado 2, le indica en la teoría de que para efectos de diseño y cálculo se tome en cuenta el grado 1 para resolver todos los problemas que se mencionan acá, y le dice que el grado 2 tiene algunas otras características que no las considera, y eso lo va a encontrar usted en el libro cuando le da las características de los materiales. Ok, ingeniero, ese era mi duda entonces. Muchas gracias. Dice, la figura 10 y 9, 11 son para 2 grados de acero, grado 1 y grado 2. Se considera que el grado 1 es la norma básica y se empleará para resolver problemas en este libro. El grado 2 requiere mayor control de la microestructura, composición de la aleación, limpieza, tratamiento térmico, pruebas no destructivas, valores de dureza y otros factores. Si usted quiere tener más información, consulte la norma ACMA 2001 C95 que le mencioné hace rato. Ok, ingeniero, gracias, esa era mi duda. Ingeniero, Bueno. buen día. Yo tengo una duda, por favor. En el ¿Quién caso de es? que no sea... A ver, no le escucho bien, es Morón, ¿no? Sí, ingeniero. En el Ya, caso de que no sea un engranaje macizo y tengamos que utilizar la tabla, la figura 920, nos tiene que dar el espesor del engranaje. El TR es el espesor, ¿cierto? si no es un engranaje macizo, dice, ¿no? Sí. Si no es un engranaje macizo y no le da la información a usted, bueno, usted es el diseñador y va a poder decidir, a ver, voy a utilizar un engranaje, digamos, de preferencia, diría, macizo. Pero si a usted le da la información, por ejemplo, de MB, ¿cuánto vale MB? Entonces, automáticamente lo está direccionando para que usted utilice la gráfica 920. Si le da el valor de MB, si le dice que le está dando el valor de HT, que es la altura total del diente, y le da el valor de T sub R, también le está dando los datos para que usted calcule MB. Y entonces calcula MB. Si le da mayor que 1.2, entonces K sub B vale 1. Si no le da mayor a 1.2, utiliza la fórmula que dice K sub B es 1.6 veces el logaritmo natural de 2.242 dividido entre MB. Sí, entonces el TR me tiene que dar como espesor, ¿no? Tendría que darle información si no le dice, a ver, no le dice en el enunciado que el engranaje es macizo, pero le da, digamos, alguno de esos valores de referencia. Entonces usted Bueno, tiene que ingeniero. calcularlo. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Mira vos, ahora sí aparecieron para anotarse en la lista, pero le pelaron, ¿no? Porque está filmándose esto, así que los que llegaron a esta hora ya están afuera. Ingeniero, una pregunta. El PowerPoint, no está en el virtual, o sea, no lo busqué, pero no lo encuentro. ¿O en qué parte lo subió, ingeniero? Pero, ¿para qué querés el PowerPoint si tenés el libro? Ah, ya, está bien, ingeniero, gracias. Claro, vos te sacás tu PowerPoint, más bien si haces un bonito PowerPoint, te Te lo lo paso. puedo comprar yo. Ya, ingeniero, gracias. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar ahí la clase y continuamos la próxima clase, aclarando alguna duda que aparezca y avanzando el tema de diseño de ejes. Y aquí le voy adelantando algo, que el tema de rodamiento, al igual que hicimos con lubricantes, ustedes van a hacer una investigación y esa, no se olviden que eso es manuscrito. Le vamos a dar el mismo peso, digamos, una 20 carillas, en el cual ustedes van a mostrar concepto de los engranajes, de los rodamientos, clasificación, uso, normas que se utilizan, selección de rodamientos, de catálogo y todo lo concerniente a rodamientos. Rodamientos no diseñamos, pero sí los seleccionamos. Al igual que los lubricantes, no los diseñamos, pero los seleccionamos. Y su aplicación en la materia van directamente con el capítulo que se llama diseño de eje. Automáticamente ahí entran los rodamientos porque se utilizan como apoyo de los ejes. Son los que absorben las cargas a las cuales están sometidos los ejes cuando llevan montados algún elemento de máquina que transmite potencia. Entonces, vayan adelantándose que seguramente la siguiente clase ya le doy fecha para que me lo entreguen. Bien, jóvenes. Entonces, quedamos ahí. Nos vemos el día martes. Que tengan buenas tardes. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Luego. Gracias. Gracias.